Lucas capítulo 10, libro de Lucas capítulo 10, verso 30, dice la palabra del Señor: respondió Jesús y dijo, cuando llegan a Jesús y le dicen, ¿quién es nuestro prójimo? Muchas veces queriéndose justificar, les responde Jesús y les dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, escuche, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, diga conmigo, en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Padre, gracias por la palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús la recibimos con acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi amado hermano, amada hermanita. Cuando podemos ver nosotros una hermosa parábola que se suscita en ese tiempo, Jesús queriéndoles enseñar quién era el prójimo, aunque nosotros sabemos qué es el prójimo. Próximo quiere decir próximo, el que está junto a ti, todo aquel que te rodea viene a ser tu prójimo. Y les da una parábola que viene a nuestros días a traer una gran enseñanza que nos puede edificar de tal manera para que podamos nosotros ver qué es lo que nosotros estamos recibiendo como palabra o qué es lo que estamos dejando de recibir como una palabra. Cuando yo leía esto, el Señor me mostraba algo que quiero enseñarle en esta hermosa tarde ahora ya, y es precisamente cuando llego al punto que dice la escritura, y entonces cuando le vio el samaritano, fue movido a misericordia, y entonces él lo que hizo fue echarlo sobre su cabalgadura, y entonces lo llevó a un mesón, le vendó las heridas, cuidó de él, y usted conoce lo demás. Hay algo que es de llamarme la atención en este pequeño pasaje que leemos, que nos abre a nosotros un panorama, como lo he tocado en otras ocasiones, y podemos ver qué es lo que se está moviendo en estos últimos tiempos, qué es lo que se está viviendo cuando el apóstol Pablo escribía a Timoteo en esa segunda carta en el capítulo 3 y decía, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y bueno, verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y entonces podemos ver qué es lo que se está moviendo en estos últimos tiempos, porque es de muchas veces de resaltar lo que en muchos lados se predica, lo que en muchos lados se habla. Un evangelio completamente allegado, apegado completamente a lo que es la prosperidad. Da y te va a prosperar, da y Dios te va a bendecir. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios es tan bueno, me atrevo a decirlo, que aunque usted no dé, Dios le da y Dios lo bendice, porque su amor no es el que usted le dé, sino es el amor que le tiene a usted. Por eso y la gente se ha empecinado tanto en decir da y da, que predican solamente dame, vísteme, cálzame, hazme, dame, porque tus pastores deben de vivir así. Y es algo que a mí muchas veces causa un alarde enorme dentro de mi ser cuando llego a ver estas situaciones. Y leyendo este hermoso pasaje que Jesús narraba en una parábola, trayéndole una enorme enseñanza y gran bendición a todos nosotros, podemos ver lo que él en ese momento manifestaba. El hecho de decir, había un hombre que había sido herido, y este hombre que había sido herido había sido también despojado de todos sus bienes, y pasaban dos previo al levita, como lo era el sacerdote, como lo era también, dos previos al samaritano, como lo era el sacerdote y como lo era el levita. Pero también podemos ver que se cumple aquí algo que nosotros pudiéramos llegar a entender, que era el hecho de ponerlo sobre una cabalgadura. El hecho de poner a este hombre sobre una cabalgadura viene a representar un acto profético hoy para nuestros tiempos, que debemos de aprender, que debemos de asimilar qué es lo que nosotros estamos teniendo como una palabra profética, cuándo la podemos recibir y cuándo no la podemos recibir.
Es decir, yo voy en un momento vamos a tocar un par de textos que nos pueden enseñar qué es sobre lo que nosotros vamos montando, qué es sobre lo que nosotros vamos cabalgando, si no tenemos cuidado, si todo lo que nosotros escuchamos en la radio, si lo que nosotros vemos en la tele, y cuando vemos un programa en la tele y entonces el pastor que está predicando dice, y así dice el Señor esto y esto y esto y esto, y entonces muchas veces la gente se queda sorprendida y dice, bueno, esto me lo dijo Dios, me lo dijo Dios, me lo dijo Dios o me lo dijo el hombre. Porque muchas veces esto no llega a tener su cumplimiento. Y cuando no llega a tener su cumplimiento, es ahí cuando nosotros debemos de estar viendo sobre qué está siendo montada esa palabra que nos están dando. Por eso quiero en este momento mostrarle cuando aquel hombre en la parábola que Jesús narraba, iba siendo puesto en una cabalgadura. Ahí no dice si era un caballo, si era un burro, si era un asno, si era un pollino, si era un mulo, lo que haya sido. Pero hay dos tipos de camino que nosotros podemos ver y que nosotros podemos ser enseñados. Dos tipos de caminos sobre los cuales muchas veces se puede mover la gente como pastor o como profeta, y muchas veces creyendo que están dando una palabra, esta palabra no tiene su cumplimiento y dice Dios, yo no la voy a respaldar. Y entonces he ahí cuando nosotros debemos de considerar qué es lo que estamos recibiendo de parte de Dios, qué es lo que estamos recibiendo de parte de un hombre, y nosotros teniendo la facultad y teniendo el criterio de decir, Señor, yo creo que esto sí viene de ti, yo creo que esto no viene de ti. Por ejemplo, si viene a mí una persona y me dice, yo veo que tú te levantas todos los días a las 2 de la mañana y estás orando, por lo tanto te voy a cumplir lo que me has pedido, porque veo que en las madrugadas oras. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, ni me acuerdo de orar. ¿Será una palabra de Dios la que estoy recibiendo? Pero la gente aún a sabiendas de eso dice, sí, Señor, yo soy aquel que recibo la palabra y lo tomo. Pero la persona no se ha dado cuenta que ni era para él y ni es palabra de Dios, porque Dios cuando habla es una palabra cierta, una palabra que ciertamente tiene que llegar a su cumplimiento, y esta tiene que ser respaldada con los hechos que en los sucesivos se van a tener que comenzar a dar. No sé si me voy explicando. Y el hecho de verlo aquí, quiero que usted lo vea conmigo a la luz de dos pasajes bíblicos. Vaya usted conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 18, dice la palabra del Señor en el verso 5: y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo ahí en aquel día una gran matanza, 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Usted recuerda cuando Absalón, un hijo rebelde, se sublema contra su padre el rey David, y entonces se ponía a la puerta de la ciudad diciendo, si tú me hicieras rey, ¿quién me hiciera rey? Yo sí te atendería, yo sí te ayudaría. Y usted conoce la demás historia. Pero David había habladole a estos 3 hombres que eran capitanes de su ejército para que no fueran a lastimar a su hijo Absalón, porque finalmente era su hijo. Y entonces aquí vemos lo que ocurre en la vida de Salomón. Verso 9 dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Diga conmigo, sobre un mulo. Este mulo es uno de los actos proféticos o falsos proféticos que nosotros vamos a ver en esta hermosa tarde. ¿Por qué? Porque no todo lo que parece ser un asno, los asnos, los pollinos, son aquellos que representan los actos proféticos que ciertamente vienen de parte de Dios y tienen que tener un cumplimiento. Pero el mulo no lo es de esa manera. El mulo podría llegar a parecerse al asno, al pollino, podría llegar a ser en ciertas características muy similares, porque cuando uno los ve y entonces los comienza a diferenciar, dice, no, tú tienes la cabeza más corta, tú la tienes más larga, tú tienes esto así, las orejas más, yo qué sé, y entonces se comienzan a ver las características de todas y cada una de ellas. Lo mismo en los actos proféticos. Esto no cumple con lo que Dios dice, esto no es palabra de Dios porque no está escrito, contraviene a la Biblia, esto no puede ser así, y es algo en lo cual usted tiene que tener mucho cuidado. Y aquí lo que hacía Absalón era precisamente montarse sobre un mulo. Y el mulo, dice la escritura, que después de que se subió él, iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas en una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante.
Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en la encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole en tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Verso 12: el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Ittai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Escuche, llega Absalón en medio de la batalla. Por un lado se estaba peleando los que estaban con él, pero por el otro lado el ejército del rey. Y entonces cuando iba Absalón en este medio de transporte, llamémosle así, en este mulo, lo que provoca ir en un mulo que parecía pollino, parecía que era un asno, parecía que era un acto profético. Porque si usted recuerda, había una línea profética que corría de parte de David. Por eso cuando llegaba la gente le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era de la descendencia, era de la línea profética de David. Es decir, podríamos llegar a pensar que Absalón podía llegar a continuar aquella línea y no ser Salomón precisamente el que continuara aquella línea. No Salomón, sino Absalón. Pero Absalón en aquel momento quizá llegó a quien le dijo: oye, tú puedes ser rey. Oye, yo te veo facultades de rey. Oye, déjame orar por ti porque tú puedes ser ese próximo rey. Y alguien llegó y entonces le dijo lo que no venía de parte de Dios, como hoy en día muchas veces: oye, yo te veo con aptitudes de pastor. Oye, yo te veo que tú puedes hacer esto. Oye, si tú también lo puedes hacer. Y entonces, si Dios no lo habló, Dios dice: yo no tengo por qué respaldar algo que yo mismo no he hablado. ¿Cuántos dicen amén? Y era aquí el medio de transporte que estaba utilizando precisamente Absalón. Pero por otro lado, si usted me acompaña, vamos a ver el otro lado completamente opuesto, que está en el libro de Lucas capítulo 19, en el verso 30. Dice la escritura acerca de Jesús cuando estaba a punto de ir a la cruz. Dice la escritura, les dice a los discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Diga conmigo: un pollino. Los pollinos y los mulos se parecen, pero no son iguales. Los pollinos y los mulos no son iguales, se parecen, podríamos decir casi es de la misma línea, pero usted va a ver ahorita cuál es la diferencia. Porque cuando nosotros vemos ¿por qué si son tan similares? ¿Por qué se llaman diferente? Lo que pasa es que los mulos o las mulas vienen a ser aquí una especie híbrida. Cuando hay una concepción entre lo que es una yegua y un asno, o de otra manera, un caballo y una burra. Entonces ahí sí podría llegar, ahí se llega a completar. Es una raza híbrida, una raza que no es pura. Eso es lo que son los mulos. Pero hablando de los pollinos son animales meramente asnos, pero son jóvenes todavía, por eso se les llama pollinos. Y entonces dice aquí, hablando de Jesús: y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces nosotros vemos aquí una doble línea profética. Por un lado le podrían llegar a decir a Absalón: oye, si tú eres hijo del rey, yo te veo que tienes características de próximo rey, yo te veo que tú puedes cumplir con eso. Pero escuche, el hecho de ir montado sobre una palabra antiprofética o una palabra falsa profética es lo que había hecho que Absalón se subiera a ese mulo. No iba montado sobre un pollino, porque al ir montado sobre un pollino era una palabra profética que venía de
parte de Dios que debía tener su cumplimiento. Pero él no se montó sobre un pollino, sino sobre ese mulo, pues sobre esa palabra que podría llegar a parecer de Dios, podría llegar a parecer cierta, podría llegar a decir cualquiera: oye, si es de Dios, casi se cumple. No, lo de Dios se tiene que cumplir cabalmente, porque cuando Dios habla, tiene que cumplir con su resultado como él lo habló. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, por un lado, Absalón queriendo llenar una línea profética, porque le dijeron eso. Y por el otro lado, Jesús, que venía a darle cumplimiento. Precisamente era el autor de la palabra profética cuando decía: y entonces tu Redentor, tu Salvador, vendrá montado sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces podemos ver aquí, ¿por qué la diferencia? Porque mientras uno, por un lado, en el caso de Absalón, no sabe en qué va montado, cree que va montado sobre una palabra profética. Montar quiere decir estar puesto sobre de. Y entonces muchos están puestos sobre de, están montados falsamente sobre una palabra que pareciera ser profética, que parecía provenir de Dios, que parecía que Dios lo pudo haber hablado, pero no tuvo su cumplimiento. Y entonces Absalón iba directito a la muerte. No era su voluntad morir, él no sabía ni a lo que iba. Pero cuando una persona está montada sobre un acto profético verdaderamente puesto de parte de Dios, sabe a dónde se dirige, sabe cuál es su finalidad, lo hace voluntariamente, porque Jesús te dijo: yo mi propia vida voluntariamente la pongo por mis ovejas. Y entonces él sabe a dónde se dirige, porque tiene la dirección completamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces es ahí cuando nosotros podemos llegarnos a preguntar: ¿por qué lo que me dijo esto y eso que era profeta no se cumplió? ¿Por qué cuando vino una persona y me dijo así no se cumplió? Entonces no es que no se haya cumplido, es que simple y llanamente no se podía llegar a cumplir algo que Dios no lo hubiera hablado. Si Dios no lo habló, no tenía por qué respaldar algo que Dios no había dicho. Y entonces la gente hoy en día espera: Señor, tú me dijiste, Señor, tú dijiste que me iba. Dice Dios: yo te dije. Es que vino un hombre y un hombre me dijo: vas a hacer así, y entonces allá. Eso me lo di, y es pastor. Dije: bueno, no que sea pastor, no que sea profeta, quiere decir que haya sido una palabra que yo haya enviado. Por eso está escrito: vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. A estos evita, porque lo único que buscan son sus propios intereses. Y cuando veo esto, y que piden dinero y piden dinero y piden dinero, aquí pedimos, pero el fin justifica los medios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, y piden dinero una y otra vez. Digo: Dios mío, no se cansan de pedir, no se cansan de hacerlo, porque no, y solamente con así te dice el Señor: si tú me das esto, entonces yo te voy a bendecir. Y la gente dice: ay, si era de Dios. Y luego vienen: pastor, es que viene un pastor me dijo que si yo le daba mi carro, entonces Dios me iba a bendecir. Tengo 15 años sin carro, pastor. Sí, ese era lo que usted dice, pero ese no era un hombre de Dios, no era hombre de Dios. Aleluya. Dios no te va a despojar de todo, y cuando te despoja, Él cumple su palabra. Pero muchas veces la gente está pensando: ¿por qué no tuvo su cumplimiento? Es que Dios no me ama, es que Dios ya no responde, es que Dios ya no cumple. No, si Dios cumple. Cuando Él habla, Él cumple. ¿Cuántos dicen amén? Por eso debemos de ver esta doble línea. Este es un evento profético, pero usted debería de entender en qué estamos montados, en qué estamos puestos sobre de. ¿Estamos nosotros puestos sobre de un mulo, o estamos puestos nosotros sobre un pollino? ¿Estamos puestos nosotros sobre un falso o un aparente acto y decreto profético, o estamos nosotros puestos sobre un verdadero y fiel decreto profético? Y entonces usted le debe decir al Señor: Señor, dame discernimiento. Señor, esto proviene de ti, no proviene de ti. Señor, es palabra tuya, no es palabra tuya. La dijeron en la iglesia, pastor, aunque le hayan dicho donde le hayan dicho. Si eso no era de Dios, Dios no tiene por qué respaldarlo. Pero es que mucha gente se monta en el mulo y dice: es que me dijeron que yo me veía bien bonito de rey, y entonces Absalón iba cantando: yo seré el próximo rey, seguramente que yo me veo muy bien ahí, seguramente que le voy a quitar el trono a mi padre. Pero no era lo que Dios quería para Absalón, no era lo que Dios quería. Pero él iba montado en un mulo, iba montado en un falso decreto profético y no en un verdadero decreto de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces podemos ver cuál es la diferencia. Escúcheme, el mulo es un animal híbrido.
es un animal, es una mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras, son mezclas de humanismo con espiritualismo, o con palabras espirituales, llamémoslo así. Son mezclas de humanismo con palabras espirituales, lo cual provoca como resultado el sincretismo. Y entonces mucha gente va montada sobre el sincretismo. Dios me dijo, no, espera, mi hijo, yo no te dije. No, sí, es que un pastor no, él te lo dijo. Él te lo dijo porque se mueve con humanismo, se mueve porque conoce la Biblia, pero yo no te lo mandé a decir. Yo no fui quien te lo dije. ¿Por qué? Porque son palabras híbridas, son animales híbridos, son mezclas, son palabras adulteradas. Y no solamente esto, escuche algo que me llamaba la atención. ¿Sabe que los mulos son estériles? Los mulos son estériles, es decir, toda palabra profética, falsa profética, no tiene fruto. No puede llevar fruto. ¿Por qué? Porque es una palabra que Dios no tiene que respaldar. No es obligación respaldarla cuando Él no la habló. Por eso los mulos son estériles. No pueden tener fruto, no pueden tener descendencia. Son el resultado de una mezcla de animales. Son el resultado de una mezcla de palabras. Solamente ello. Y entonces nosotros tenemos que ver. Si usted va conmigo nuevamente a 2 de Samuel, capítulo 15. Quiero que usted lea nuevamente conmigo, por favor, y que vemos aquí algunas características que debemos de tomar en cuenta. Dice la escritura: y el rey mandó a Joab y a Abisai y Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón y todo el pueblo. Yo cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas. Escúcheme, cuando usted se sube, cuando usted va montado sobre una falsa palabra profética que no fue enviada de parte de Dios, y al montarse en esta falsa palabra profética, uno lo que comienza a hacer, comienza a confiar en aquel mulo, comienza a confiar en aquella palabra, creyendo que es de parte de Dios y creyendo que Dios lo guía. Y entonces muchas veces dice: es que yo estoy aquí aguantando, pastor, porque Dios me dio una gran promesa. Espero que haya sido Dios quien te la haya dado, si no vas a estar sufriendo de balde. Y no era Dios quien te la dio. ¿Y por qué? Porque este Absalón se había subido aquí a este mulo, dice, y entró el mulo por debajo de las ramas espesas. Entonces los falsos decretos proféticos muchas veces llegan a tenernos y llegan a llevarnos a donde no hay visión. Cuando entraba aquí por las ramas espesas, en ese momento comenzaba a perder la visión, y entonces Absalón terminó muerto. ¿Por qué? Por falta de visión. No veía, entró a este tipo de ramas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra, hay 7 tipos de ramas que nos llevan a la perdición, que llevan a los que podremos decir que coadyuvan con los falsos decretos proféticos. ¿Por qué? Porque son parte de ello, y que hacen que el hijo de Dios, aunque sea hijo del rey, se llegue a perder. Porque estas 7 tipos de ramas que vamos a ver en un momento es lo que provoca este tipo de perdición. Pero quiero que se vea conmigo primero en Isaías capítulo 9, en el verso 14. Si Dios enseña, si el Señor nos muestra que hay profetas que dicen mentira, entonces nosotros debemos de estar atentos a ello. Escuche, dice la palabra de Dios: y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Hay 4 cosas que el Señor tiene que cortar en un mismo día, porque los profetas que dicen mentiras, porque los pastores que muchas veces por intereses propios y mezquinos dicen mentiras, tienen que cargar con esta culpa también. Y dice: estas 4 cosas cortará el Señor en un día. ¿Por qué? Porque los profetas que dicen mentira, dice la escritura, son cola enseguida. Y entonces nosotros podemos ver cuáles son una de esas cosas que tiene que cortar el Señor en un solo día. Diga conmigo: la rama.
Por eso la rama era aquí la que venía a obstruir el paso de los que eran hijos de rey. Si era hijo de rey, pero caminaba bajo un falso decreto profético, caminaba montado sobre un mulo, y ese falso decreto profético lo comenzó a meter por este tipo de ramas, lo comenzó a meter de tal manera que lo que hizo fue perder la visión posteriormente. Por eso dice: y el anciano venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentiras es cola. Verso siguiente. Es cola. Y entonces quiero que usted me acompañe, por favor, Malaquías capítulo 4, en el verso 1. Aquí podemos ver la conclusión de este verso. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Dice la escritura: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazaré, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué? Porque es un evento en el cual esa rama que viene a ser tropezadero y causa de muerte. ¿Por qué? Porque Absalón iba montado sobre un mulo, y el ir montado sobre un mulo hace que comiencen a meterse sobre estas ramas que causan perdición, las cuales el Señor mismo las tiene que llegar a cortar. Alguien diga aquí amén. Entonces la llegan a cortar. Pero escúcheme, ¿cuáles son los 7 tipos? ¿Cuáles son los 7 tipos de rama que llegan a perjudicar al pueblo, aunque sean hijos de rey, pero por ir montados en un transporte indebido, es lo que provocan en su vida? Escuche, quiero que usted lo vea conmigo. Marcos capítulo 13, verso 28, dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Diga conmigo: cuando ya su rama está tierna. La primera rama es la rama de la inmadurez. Es la rama de la inmadurez. ¿Por qué? Porque cuando uno permite, por la inmadurez que tiene, que sea llevado por ese tipo de ramas, esa rama lo que hace es que todo lo cree. Dice el libro de Proverbios: el avisado ve el mal y se aparta, pero el simple todo lo cree. Venga para acá. Le voy a dar ahorita un decreto profético. Deme su casa, deme su terreno. Ahorita Dios le va a bendecir. ¿Sabe qué? Son falsos decretos proféticos. Son falsos decretos. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y cuando veo Dios mío, es terrible. Es terrible. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que el pueblo queda en la calle por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, porque es una persona tierna. Tengo 30 años en el evangelio, aunque tengas 80. Si no lees, sigues estando tierno en el evangelio. ¿Por qué? Porque no te preocupas por aprender. Y las ramas tiernas provocan la muerte, aunque seas hijo del rey. Alguien diga aquí amén. Job 15:30 dice la escritura: no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. Escuche, hay ramas secas. Diga conmigo: ramas secas. Las ramas secas, dice Dios, esa no está cultivada en mi jardín. Esa rama yo no la riego. Esa rama yo no le mando agua, yo no le envío agua. Es una rama seca, no proviene de mí. Hay ramas que son secas, y por lo tanto, si son secas, están próximas a ser destruidas, están próximas a ser quemadas. Una rama que está húmeda no se puede prender, pero cuando la ve el Señor, dice: tú ya estás seca, te voy a aventar al fuego. ¿Para qué? Para ser quemada. Hay ramas que están secas, ramas que no dan nada. Dice Job capítulo 18, Job capítulo 18, verso 16. Dice la escritura: abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Escuche, diga conmigo: ramas cortadas. ¿Cuándo vienen a ser ramas cortadas? No son ramas completas, son ramas cortadas. ¿Cuándo son ramas cortadas? Cuando no concluyen lo que comenzaron. Gracias a Dios aquí no pasa eso. Gracias a Dios aquí no sucede. Aquí cuando usted se pone un propósito, ese propósito lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando no cumple con lo que quedamos, cuando usted no cumple con sus promesas, cuando usted no concluye lo que comenzó, usted podrá comenzar puro 10, primaria puro 10, secundaria puro 10, preparatoria puro 10, y no terminó la universidad. Es una rama incompleta, es una rama cortada. Aunque no diga amén.
Isaías 27, verso 11. Dice la escritura: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se completará de él lo que formó. Escuche, dice la escritura que estas ramas se pueden quemar, son ramas que se queman. ¿Cuáles son las ramas que se queman? Por las cuales los falsos decretos proféticos montados sobre un mulo los pueden llevar a ellos. Cuando uno permite que su testimonio, aunque haya sido un decreto aparentemente profético, pero no era de Dios, permite que se anden quemando. ¿Sabe que hoy mucha gente se anda quemando? Pablo le decía a aquellos jóvenes de ese tiempo, escúchame, Pablo le decía a aquellos tiempos: mejor le es a los jóvenes que se casen a que se anden quemando. Pero es que Dios me dio una promesa. No, la promesa no es que te andes metiendo con las niñas de la iglesia, ni con otras, menos las de la iglesia. Eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hay ramas que provocan que se anden quemando, entonces en ese momento dice Dios: tienes que ponerle un freno. ¿Verdad que no fue la palabra la que yo te dije? ¿Verdad que es un decreto aparentemente profético, pero era un decreto que era puesto por un quesque profeta o un quesque pastor que daba una palabra de parte de Dios? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 27, Ezequiel 31, verso 12, dice la escritura: y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra. Serán quebrados su ramaje y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Diga conmigo: ramas caídas. Dice: todas sus ramas caerán. Diga conmigo: ramas caídas. ¿Sabe cuándo aquí se cumple la palabra? Cuando nosotros podemos ver mucha gente dice: es que Dios me dijo que me iba a ayudar, Dios me dijo que me iba a dar, Dios me dijo que me iba a mostrar. Eso es lo que piensas que Dios te dijo, pero no es lo que Dios te dijo. Y entonces, al no ver el cumplimiento de la palabra o de la aparente palabra de Dios, en ese momento pecan, se van al mundo y les es más fácil andar en el mundo que venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque son ramas caídas, son ramas que en ese momento no pueden ver el cumplimiento, y como no pueden ver el cumplimiento de algo que Dios no dijo, entonces dicen: mejor me voy al mundo. Escúcheme, ¿sabe cuándo usted puede ver si una persona, si un hijo de Dios anda bien? Y se lo dije una vez: si una persona está bien aquí, está bien allá, sirve bien allá, es maestra, puede ser pastor, puede ser lo que usted quiera, y llega usted y le dice: a ver, mi hermano, venga para acá, déjeme su ministerio un mes, va a descansar. ¿Estoy en disciplina? No, solamente lo tengo aquí para que esté descansando, para que reciba palabra. Y entonces resulta que ese que era un siervo de Dios dice: no, pues mejor me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque en ese momento se está probando, y al no pasar esa prueba dice: le es más fácil irse al mundo que decir: bueno, me voy a meter con Dios, voy a alabar. ¿Por qué usted cree que le digo a los jóvenes? Eso se lo digo y se los vuelvo a repetir. ¿Sabe cuándo se muestra? ¿Usted cree que el verdadero adorador es cuando están aquí al frente porque les tocó ministrar, les tocó servir, y ahí están, y vienen y están sirviendo y levantan sus manos, se postran, aleluya, pónganme micrófono porque yo también quiero estar ahí? Y cuando no les toca ministrar, andan por allá paseando. ¿Ese será un verdadero adorador? ¿Ese será un verdadero adorador? Si el verdadero adorador no se muestra aquí arriba, el verdadero adorador se muestra cuando está abajo, cuando no le toca. Ay, aleluya, gracias a Dios que me voy a despojar de esta cochina batería que ni me deja gozarme. Y entonces comienza aquí, le exalta a su Señor, se goza, se mete, aleluya, no hay nada que lo pueda detener. Está la gente allá, está recibiendo, y usted ve que la gente le recibe, pero la gente está recibiendo. Y el verdadero adorador, cuando llega con uno y entonces llega y lo comienza a miren, ni lo puede saludar porque está ya recibiéndolo a usted, está en el ministerio recibiéndolo y está gozándole: hermano, Dios te bendiga, y está danzando. ¿Por qué? Porque se muestra ahí el verdadero adorador. Es ahí donde se muestra cuando alguien ama al Señor, aleluya. No puede dejar de adorar y exaltar a su Señor en todo momento. Es ahí, no es acá arriba, no es cuando está sirviendo, aleluya. Es cuando
no puede dejar de adorarle en todo momento. Alguien diga aquí amén. Ezequiel 31 verso 13 dice: sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas, diga conmigo, sobre sus ramas, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Escúcheme, son ramas que están debajo de las bestias del campo, es decir, son ramas holladas, son ramas pisoteadas, y sobre eso muchas veces camina la gente con falsos decretos, con falsas palabras, con falsos ministerios, con falso todo. ¿Por qué? Porque esos ministerios son hollados, son pisoteados. Aleluya. Es ahí cuando usted tiene que poner atención. ¿Quién es quien me dio la palabra? ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? ¿Esto proviene del Padre? ¿No proviene del Padre? ¿Esto me lo está dando el Señor o no es del Señor? Escúcheme, hay palabras que vienen para usted, hay palabras que no son de Dios, y muchas veces la gente lo recibe. Es que Dios me dijo, espéreme, Dios le mandó una carta y escribió y firmó al final de la carta: yo Jehová, porque así dice la Escritura. Y entonces todo aquel que haga, y entonces yo traeré, y firma: yo Jehová. Lea Levítico, Deuteronomio, Números. Yo Jehová. Por eso usted tiene que tener discernimiento. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? ¿Esto proviene de Él o no? ¿Debo de estar atento a lo que me está diciendo el hombre, o debo de estar atento a lo que Dios me está diciendo? ¿Dios usa al hombre? Sí, pero no todo es de Dios, Escuchen, no todo. Pase en la tele, aunque pase las 25 horas del día, no, si no es de Dios, no es de Dios. Mateo 21 verso 8, vamos con la séptima, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Escúcheme, estas ramas de los árboles, cuando iba Jesús montado en aquel pollino, las ponían, y estas ramas pasaban y eran pisoteadas. Escúcheme, cuando son ramas de apariencia, ramas de hipocresía, ramas que hoy sirven para decir: yo, que el Señor haga de mí lo que quiera, y al día siguiente, con esas mismas ramas que sirvieron para que pasara Jesús, a la vez y al día siguiente están puestas para azotar al Hijo de Dios. Son ramas que traicionan, ramas, y son por las que pasaba Absalón. Por ahí pasaba Absalón, por ese tipo de ramas. Por eso muchas veces la gente estaba: ay, pero Dios me dijo que iba a ser rey. No, espérame, Dios no te lo dijo. No, Absaloncito, Dios no te lo dijo. Sí, Dios me dijo, llegó un hombre y me ha de haber dicho, me dijo: tú vas a ser rey, hoy te ves bien de rey. Ya deberías de pedirle a tu papá David, ya es viejo, ya hombre, ya mándalo a descansar. Eso es lo que le ha de haber dicho. Por eso se montó ese mulo y comenzó a caminar así. Comenzó a caminar con las ramas caídas, con las ramas secas, andar entre todo este tipo de ramas que lo único que hacían era ir a provocar su muerte. ¿Por qué? Porque caminaba, se movía como una palabra profética, se movía como una palabra de Dios, pero no era de Dios. Aunque no digan amén. Quiero que vea usted conmigo, este tipo de ramas no es para criticar, sino es para que reflexione. Vea usted lo que dice Romanos 11, en el verso 17. Este tipo de ramas es para que usted y yo aprendamos y comprendamos qué es lo que el Señor nos quiere dar, qué es lo que el Señor tiene para usted y para mí. Dice la Escritura: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Escuche, aquí cuando está Pablo hablando acerca de, en esta carta a Roma, cuando está hablando de lo que es el pueblo de Israel y el pueblo gentil, y él hablando de dos tipos de líneas, hablando de dos tipos de pueblos proféticos. Uno que había sido profético para recibir la palabra de Dios, pero no la recibió, y el otro estando en puerta de espera, esperando aquel momento en el cual iba a venir el punto en el cual
Juan 1:12 se iba a cumplir. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los gentiles, a todos los que le creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa era de la rama de la cual en ese momento estaba hablando Pablo, hablando de una doble línea, hablando de un doble decreto profético, uno sin su cumplimiento, el otro que tenía que tener un cumplimiento y que lo cumplimos a partir de que hoy lo podemos ver en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Escúcheme, son tipos de rama. Nosotros no podemos decir: ¿sabe qué? Ellos son así, andar criticando, andar una y otra vez. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Estar enseñando solamente, enseñar, 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 para que a la postre, si usted llegara a tener algún tipo de situación, usted puede evidenciar: no, esto no es de Dios, esto no proviene de Dios, esto no nos está dando el Señor. Escúcheme, ¿por qué? Porque hay cosas que nosotros debemos de ver, que cuando Dios la da, esa palabra va a tener su cumplimiento en un tiempo futuro. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Eso depende de Dios, pero ciertamente tendrá que tener su cumplimiento. Pero si no tiene su cumplimiento, es ahí cuando ustedes y yo debemos de discernir si era de Dios o no era de Dios. Yo venía montado como Absalón sobre un mulo, creyendo que lo que me habían dicho se iba a cumplir, y voy a terminar muerto, porque el mulo lo único que hace es hacer que yo me pueda seguir de frente. Y entonces lo único que hace el mulo es meterme entre las ramas espesas para que pierda la visión, y una vez que pierda la visión, yo pueda terminar, para que yo pueda terminar casi muerto, dándole la oportunidad de que llegue el enemigo. Y lo único que hace el enemigo es, ya evitándose todo tipo de problema, nada más lo que hace es meterme 3 dardos. Y escúcheme, muchas veces la gente dice: oiga, es que el enemigo me está dando pero duro. Pastor, el enemigo me está bofeteando, el enemigo me está poniendo una zarandeada. No es quizá una prueba de Dios, y es ahí donde tú tienes que tener discernimiento. No es quizá una prueba de Dios, pero quizá el estar montado en un falso decreto profético te ha puesto en estado de indefensión, de tal manera que te ha pasado ese mulo por en medio de esas ramas espesas y te deja solamente a la intemperie, para que llegue el enemigo y entonces en ese momento te acribille. ¿Por qué? Porque hemos creído algo que muchas veces no es lo que Dios ha hablado. Escúcheme, vamos a regresar aquí al punto de 2 de Samuel 18. Cuando dice: y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Escuche, dice aquí que Absalón había quedado enredado en esa gran encina. Su cabeza quedó enredada en aquella gran encina. ¿Qué es lo que nos dice aquí la escritura? Ese falso decreto profético lo que puede llegar es hacer que sus pensamientos se enreden, que sus pensamientos digan: es que yo pensé que era de parte de Dios, es que yo pensé que esto era de Dios. No era de parte de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo ese falso decreto profético? Te está enredando los pensamientos, te está confundiendo. Y es que hoy, hermano, hermana, es que hoy Babilonia, que representa la confusión, desde Babel hasta ahora, la misma confusión ha sido lo que ha pervertido, ha atormentado, ha provocado que el pueblo de Dios se pierda, y que en vez de ir en pos del Señor Jesús, vaya en pos de todos lados, menos en pos de aquel que nos llamó y aquel que nos salvó. Pero como la gente hoy en día está confundida, como la gente hoy en día no sabe a dónde ir, no sabe a dónde acudir, como la gente hoy en día no sabe qué hacer, está en esa confusión de Babilonia, muchas veces se llega a confundir con facilidad. Y más, porque es fácil decir: hermano, ¿a quién no le gusta que le digan: ay, deme ahorita lo que trae en su cartera y va a ver que mañana se consigue un mejor trabajo? Pues yo le apuesto, aleluya. ¿Quién no hace eso? Pero mucha gente, como se ha propuesto despojar al pueblo de Dios de lo que tiene, hace esto con falsedad. No hay necesidad de que usted pierda lo que tiene, si usted aprende que hay decretos que no son de parte de Dios. Son decretos proféticos, sí, pero de falsos profetas,
que Dios no tiene por qué cumplir, Dios no tiene por qué respaldar. Alguien diga aquí amén. Denle una ofrenda de palmas a su Señor. Aleluya. Désela fuerte al Rey. Aleluya. Dice: y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba delante de él, viendo a unos, avisó a Joab diciendo, escúcheme, el mulo se pasó y Absalón se quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Usted puede ver que las cosas suceden, que las cosas pasan y pasan y pasan, y los decretos siguen pasando, pero no llegan a tener su cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese no era un mulo, no era un animal, no era un transporte que Dios había dado para que pudiera llevar la palabra. No era lo que en ese momento estaba dando su cumplimiento. No podía llegar a tener ese cumplimiento. Y entonces el mulo se pasó. Ese decreto pasó. Ay, me dijeron que en el 2012 a mí iba a ir con el Señor. Y está esperando que llegue diciembre 20. ¿Qué? Y están esperando. No es de parte de Dios. No es de parte de Dios. Mire, yo estoy más preocupado porque suba la tortilla que porque llegue diciembre, hermano. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que recibimos. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Vea usted conmigo Salmo 32 verso 9. Quiero pasar al pollino, pero quiero decirle antes este texto. Salmo 32 verso 19 dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Escuche, una característica que tiene que tener usted es que no puede dejarse llevar por los falsos decretos proféticos, porque estos son sin entendimiento. Son sin entendimiento. Dice aquí el Señor: no seas como aquellos que se van. Uno ve una palabra, esa es para mí. Ve otra palabra, esa también la tomo. Ve otra palabra, esa también la tomo. Y entonces iba a morir Absalón, esa palabra no la tomo. O lo toma o no lo toma. Usted tiene que tener criterio, usted tiene que discernir para ver si viene de Dios. Escuche, quiero que usted vea conmigo. Vamos a Génesis 49, verso 11. Quiero que usted vea conmigo, porque el pollino ciertamente es un animal puro. Es un animal, el pollino es un animal que en ese momento representa un asno joven. Escuche, y al ser un asno joven representa una fuerza, representa la fuerza. De hecho, el pollino era un animal que se utilizaba para llevar la carga. Escúcheme, cuando usted se sube a un pollino, ya se baja del mulo, se baja de ese falso decreto profético, usted se sube al pollino. Al momento de subirse al pollino, usted está diciendo: Señor, yo me quiero montar en este momento en el decreto profético que tú me estás dando. Usted se sube al decreto profético que Dios le ha dado, y al subirse a ese decreto profético, en ese momento dice: a ver, Señor, ahora sí lo que viene de tu voluntad, lo que sea tu voluntad. Muy bien, sabes que el pollino, sabes que es una palabra fuerte porque proviene de mí. Sabes que es una palabra que tiene que tener su cumplimiento porque proviene de mí. Sabes que el pollino es un animal puro porque la palabra de Dios es una palabra pura. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese momento, esa palabra, ese pollino tiene que comenzar a cumplir con el propósito para el cual se le mandó. ¿Por qué? Porque el pollino también es un animal de carga. Escúcheme, usted viene cargado. Y cuando usted viene cargado, en ese momento viene llevando cosas que no debería. Y entonces está: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero en ese momento viene una palabra profética de Dios para su vida. Y esa palabra profética le dice: hijo mío, ha llegado el tiempo en el cual yo estaba esperando para bendecirte. Y este tiempo comienza hoy. Y entonces usted puede ver que esa palabra comienza a tener su cumplimiento. ¿Qué es lo que está haciendo ese pollino? Esa palabra profética de pollino lo que está haciendo es comenzar a tener que está comenzando a llevar la carga que usted no tiene que llevar, porque al ver que las cosas comienzan a mejorar, usted dice: verdaderamente esta palabra era de parte de Dios, verdaderamente esta palabra venía del Señor, verdaderamente esta palabra era. Entonces usted comienza a descansar en el Señor, y ese pollino, esa palabra profética está comenzando a aligerar su carga. ¿Por qué? Porque esta palabra profética es la que está comenzando a cargar. El pollino es quien está comenzando a cargar por usted. No sé si me explico.
¿Por qué? Porque es una palabra de Dios. Usted está viendo que tiene su respuesta. Y ahora te digo, hijo mío, tú comenzarás a ver cosas grandes en tu ministerio. Y comenzarás a ver cómo el Señor de ahora en adelante te levanta como no lo había hecho. Y entonces tú le crees, dices, esa es una palabra de Dios. Era lo que yo estaba esperando. Era lo que yo quería recibir. Es una palabra de Dios. Comienzas a ver cómo tu ministerio es fortalecido, cómo tu ministerio es levantado, cómo tu ministerio es respaldado por el Dios de los cielos. Y entonces ese pollino, esa palabra de pollino, esa palabra profética te aligera la carga. Aleluya. Tú decías, ay, es que ya no puedo con lo que tengo. Dice Dios, espérame, ahí te va una palabra de pollino. Ahí te va una palabra profética. Una palabra que es una palabra pura, no es híbrida, es una palabra pura. Depende y proviene de mí, dice Dios. Esa palabra es lo que va a comenzar a provocar en ti ese rema. Y que digas, Dios mío, esto venía de Dios. Claro, esta palabra fue enviada para aligerar tu carga. Hijo mío, el tiempo de la aflicción ha terminado, dice el Señor. Tú dices, Señor, si es una palabra tuya, Señor, que tu respaldo sea sobre mi vida. Comienzas a ver cómo ese tiempo de aflicción comienza a terminar. Antes tú querías llevar la carga de toda la familia. Hoy dices, espérame, hoy tú, Señor, ayúdame. Y entonces comienzas a depositar tus cargas en el Señor. Comienzas a permitirle al Señor que lleve tu aflicción. Y tú dices, ay, ocúpate de mi familia, Señor, porque yo no puedo hacer nada. Escúchame, oye, ¿sabe por qué la gente hoy en día la gente está así? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tiene 20 años o tiene 50 años o los que usted guste, tratando de cambiar a la familia, llevando la carga de toda la casa, llevando la carga de todos. Se preocupa porque el hijo anda de las drogas. Se preocupa porque la hija se fue con el novio. Se preocupa porque corrieron al marido. Se preocupa porque al nieto lo suspendieron de la escuela. Se preocupa por todo. Y preocupándose, estando en un estado de aflicción, no ha podido solucionar absolutamente nada. Se preocupa porque la capa de ozono, ¿y qué le importa la capa de ozono? Es problema de Dios. Aleluya. Y además de todo se culpa. Ay, es que yo eduqué así a mi hijo. Es que yo así le enseñé a mi hija. Es que porque mi nieto yo se lo permití. Y también sé que es culpable de lo de la capa de ozono. También de eso. De todo. De todo. Dice Dios, ese tiempo de la aflicción tiene que terminar hoy, porque tienes que comenzar a depositar tus cargas en mí. Dice el Señor, el tiempo de la aflicción para los que creen en mi nombre, dice el Señor, ha terminado. Porque si tú crees y tú comienzas a actuar con sabiduría e inteligencia, comienzas a operar en el poder de mi palabra, dice el Señor, ciertamente te bendeciré, estaré contigo y yo seré tu sustento en todo momento, dice el Señor. Dásela fuerte a tu Rey. Escúcheme, escúcheme. Usted tiene que ver. Hay palabras que viene el profeta y las avienta. Llegó el sembrador y comenzó a aventar la semilla. Había una tierra que era medio dura, y esa tierra no permitió que esa raíz, que esa semilla comenzara a brotar en lo más profundo. Era una tierra dura. Aquí no hay tierras duras, aquí hay buena tierra. Escuche, era tierra dura. Otra tierra que se escudaba con las piedras. No, yo y nada más yo. Y se escudaba con todo. Y llegó el sembrador, aventó la semilla, y esa tierra no se abrió porque ahí habían piedras y no pudo ahondar la semilla. Otra tierra que permitía que vivieran entre los espinos. Y entonces los espinos representan una maldición desde Génesis 3. Solamente con maldición, una tierra de maldición. Y el Señor llegaba y aventaba la tierra. Esa es una palabra profética para ti. Pero como vivías bajo maldición, no podías llevar esa palabra profética. No podías hacer que germinara en tu vida, porque era una tierra no preparada para recibir bendición, sino solamente maldición. Y muchos hoy en día viven así, que no vienen a esta iglesia. Ay, pastor, yo merezco esto y más, porque me he portado tan mal, pastor. Es la hermana Chabelita. Aleluya. Creen que merecen solamente vivir bajo maldición. Creen que solo así, dice Dios, espérame, yo busco una tierra que sea arrebatadora. Yo busco una tierra que cuando sea lanzada la palabra profética, que viene pura, que viene de pollino, digan, esta palabra es para mí. Que se cumpla lo de Mateo 11, verso 12, cuando dice, los cielos, desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes arrebatan esa palabra.
Arrebatan esa palabra. Tú necesitas arrebatar esa palabra y decir: esta palabra, Señor, si es para mí. No te creas cuando es una palabra de maldición, pero escúchame, cuando es palabra de bendición, tú la puedes arrebatar. Puedes decir: esta yo la arrebato, esta yo la tomo, no solamente para mí, sino para mi descendencia. Cuando el Señor mandaba el maná allá en el desierto, y entonces el Señor le decía: te voy a enviar maná, sabes, muchos pequeñitos no podían salir fuera del campamento, no podían salir fuera de su aldea y decir: yo voy por mi propio bolillo, yo voy por mi maná. No, el padre le decía: espérate, hijo, tú quédate aquí, yo como tu padre voy a proveerte. Y entonces el padre lo que hacía, iba, tomaba ese maná y lo llevaba a los pequeñitos que no podían salir por él. Hoy en día quizá tú tengas muchos que no puedan salir por el maná, que no puedan salir por esa palabra, pero tú puedes decir: yo la voy a tomar, yo la voy a arrebatar, la quiero para mí, la tomo para mi familia, es mía, me pertenece, para mí, para mi descendencia. Esta palabra me pertenece, Señor, esta palabra es para mí. Aleluya. Escuche, ¿cómo vas a ver? Si usted comienza a ver el resultado de esta palabra profética y comienza a generar el fruto que fue desencadenado para su vida, entonces es una palabra que va a comenzar a traer gozo, porque era una palabra que producía gozo. Quiero que usted lo vea conmigo. Génesis 49, verso 11, dice la escritura: atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Escuche: lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Escúcheme, los decretos proféticos que vienen de parte de Dios están ligados a la viña, están ligados al vino, es decir, están ligados al gozo. Cuando usted comienza a ver: Dios mío, si era tu palabra, Dios mío, si tuvo su cumplimiento, Dios mío, si venía de ti, en ese momento, ¿sabe por qué ese pollino va ligado a la viña? ¿Sabe que ese pollino va ligado al gozo de Dios? Alguien diga que amén. Esa palabra siempre va a producir gozo. Esa palabra va a traer bendición para su vida. Zacarías 9, verso 9, dice la escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Escúcheme, los decretos proféticos siempre van a estar, escúcheme, los decretos proféticos siempre van a estar cargando el cuerpo de Cristo. Los decretos proféticos siempre van a estar cargando el cuerpo del Señor. Diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo. Como lo dijo Pablo en Corintios: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Esos decretos proféticos, cuando usted llega aquí tirando la lona: ay, Señor, ya no puedo, hay una palabra de bendición, hay un decreto profético que tiene que tener su cumplimiento. Y cuando usted venía aquí, casi llega arrastrado: ay, Señor, ya ni llego a la iglesia. Usted se va de aquí fortalecido. Aleluya, el Señor me levanta. Aleluya, el Señor está conmigo. No estaba solo como yo pensaba. Aleluya, el Señor me respalda, el Señor me escogió, el Señor me llamó, el Señor, porque es el Señor el que va a respaldar lo que ha dicho. Esta palabra, cuando es de Dios, siempre va a estar soportando el peso del cuerpo del Señor. Siempre lo va a estar soportando. Escúcheme, los decretos proféticos no pueden cargar el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo lleva maleta aparte, no puede llevar usted su maleta de enojo, de resentimiento, ni de venganza, ni de ira, ni de depresión. Usted tiene que terminar con eso. ¿No dice? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, esos enemigos querían cautivarlo. Y lo que dice el Salmo es una realidad. El Señor tiene que hacer que estos enemigos que habían venido así a usted vuelvan por donde regresaron. Por un camino, dice la Escritura, por un camino vendrán a ti los enemigos, pero por 7 saldrán huyendo. Por 7 saldrán huyendo. Eso es para ti. Señor, la tomo, esta es una palabra tuya. Y Pedro dijo: la palabra profética más segura es las Sagradas Escrituras. Si no se contrapone a lo que el Señor habla en su palabra, es de Dios. Si se contrapone en algo muy pequeñito, por pequeñito que esto sea, ese es un mulo. Es una palabra falsa que no proviene de Dios. Alguien diga que amén. Mateo 21,
verso 2. Rápidamente, tengo 5 minutos. Dice la escritura: diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Escúcheme, Jesús dijo unos capítulos atrás, en Mateo 16, le dice a Pedro, verso 18 y 19: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra también será desatado en los cielos. Hay decretos proféticos que están esperando que sean desatados. Hay decretos proféticos que están esperando la manifestación para ser desatados. Escúcheme, necesita usted comenzar a desatarlos. Esos ahí están. Señor, desata, Señor, que yo pueda tener la bendición. No, desata tu hijo. Yo ya hice, yo ya pagué el precio, yo ya dije la palabra. Cuando tú vayas y los desates, son para ti. Señor, que me paguen en mi trabajo. Desata las finanzas. No, desátalas tú, hijo. Desátalas tú. Crea eventos proféticos, porque esto es de parte de Dios, pero tú eres quien tienes que desatarlos. Señor, desata, Señor, desata esa maldición de adicción que tiene mi familia. Mira, está atado al alcoholismo, no, desátalos tú. Jesús pudo haberle evitado el trabajo a María y a Marta cuando llegó con Lázaro. A ver, denme chance, yo ya vine, ya me quitaron la piedra, a ver, Lázaro, te voy a quitar las vendas. Ya dije que salgas fuera, ya saliste, te voy a quitar yo la venda, para que digan que yo lo hice todo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo: ahora ve. Están esperando ser desatadas las cosas. Hay eventos proféticos, decretos que están en puerta, pero tú necesitas comenzar a desatarlos. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Diga conmigo: yo soy rey. Y los reyes tienen decretos proféticos, pueden desatar decretos proféticos. Señor, yo decreto que esta propiedad te pertenece en el nombre de Jesús. Yo decreto en el nombre de Cristo Jesús que los cielos, las finanzas se abrirán para que podamos comenzar a recibir la economía suficiente y necesaria para poder, Señor, hacerle frente a esta propiedad, y que podamos en breve adquirirla, Señor, a título de hay poder en Jesús. Aleluya. Yo decreto en el nombre de Jesucristo que los cielos son abiertos para que este pueblo pueda caminar en bendición y que pueda recibir lo que en puerta ya tiene. Ahora, en el nombre de Jesús, que comience a caminar bajo esa bendición, ver el fruto de lo que ha tenido tanto tiempo en necesidad, y ahora lo comenzará a recibir en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuche. Yo decreto en el nombre de Jesucristo que tus hijos no se perderán, sino que serás un testimonio para ellos, y por la oración que comenzarás a hacer de ahora en adelante, verás el fruto de tu aflicción cumplida, y verás que tus hijos pronto caminarán en el camino de Dios, andarán en la senda del Señor, y tus hijos, ciertamente te lo digo en el nombre de Jesús, ellos no se perderán. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. 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 Póngase de pie conmigo. Póngase de pie. Póngase de pie. Mire, haga esto, Señor. Yo sí lo creo. Haga eso, Señor. Yo lo tomo con libertad. Esto es para mí, Señor. Esto es para mí. Esto me pertenece. Aleluya. Escúcheme. Déjenme terminar. Aunque sea con un verso. Aunque sea con este verso. Dice la Escritura, Lucas 19: y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Escúcheme, los decretos proféticos tienen dueño, pero hay necesidad de que usted los pelee para que el dueño sea usted. Hay decretos proféticos que están direccionados hacia una persona en particular. Hay decretos que son para el pueblo, pero solamente aquellos que tienen la capacidad de poder decir: yo lo creo y lo arrebato en el nombre de Jesús, son los que se pueden quedar con ello. Por eso usted ve mucha gente: pastor, no se ha cumplido. Se dijo, no se ha cumplido en usted, en otros se ha cumplido. Aleluya. Vas a tener sanidad en el nombre de Jesús. Al que cree, todo le es posible. La sanidad depende de Dios. La sanidad no es
no depende del maligno. No es que el maligno te quiera soltar o no. El Señor suelta la palabra de sanidad y el Señor dice: sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, porque por eso Jesús pagó un precio. El precio fue la sangre de Cristo. Por sus llagas tú eres sano. Por las llagas de Jesús tú puedes tener sanidad en el nombre de Jesucristo. Te puedes levantar ahora a decir: soy sano en el nombre de Jesús, tengo libertad en el nombre de Jesús, tengo gozo en el nombre de Jesús, soy libre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puedes caminar en libertad, puedes caminar en libertad, puedes caminar en el poder de Dios. Tú necesitas arrebatarlo, tú necesitas tenerlo, tú necesitas. Romanos dice la palabra de Dios, esa promesa, esas promesas eran para los que estaban allá en Israel. Ellos eran la rama natural no injertada. Había una palabra profética para ellos. Pero ¿qué cree? Le tengo buenas noticias. Ellos no quisieron esta palabra, sino que llegó alguien y dijo: yo sí la quiero. Soy de México, de hay poder en Jesús. Yo sí quiero esa palabra profética. Una palabra de bendición era para ellos. Déjeme parafrasearlo de esta manera. Déjeme parafrasearlo de esta manera. Dice la escritura en Juan 1:12: a los suyos vino, déjeme parafraseárselo así, a los suyos les dio un decreto profético, pero los suyos no recibieron ese decreto profético. Pero a todos los de hay poder en Jesús, a los que creen en su nombre, les da la potestad, la autoridad de poder recibir esos decretos proféticos y decirle: esto me pertenece, esta libertad me pertenece, este gozo me pertenece, esta sanidad me pertenece, esta libertad me pertenece, esta restauración me pertenece, este gozo me pertenece. Aleluya, eso te pertenece. Arrebátalo, 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 arrebátalo. Había una línea, esa línea iba a recibir el decreto. No lo quiso recibir, no lo quiso recibir. Esa línea profética no quiso recibirlo. Dijo el Señor: ¿a quién le daré lo que no quisieron recibir ellos? Muéstreme otro ejemplo, pastor. Dice la palabra de Dios: el Señor iba a celebrar una fiesta. Y entonces cuando llegó el siervo le dijo: ¿qué crees? Puros pretextos. Mandamos las invitaciones y uno dijo que había comprado tierras y que las iba a ir a ver. Otro dijo que había comprado unos bueyes y que los iba a ir a ver. Otro dijo que se iba a casar y que no podía venir. Entonces él le dijo: ellos no quisieron esta invitación. Escúcheme, ellos no quisieron este decreto profético, no lo quisieron. Vete por las plazas, vete por los parques, vete por la avenida central, vete por Coyoacán, por Tlalpan, Iztapalapa, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Acolman. Vete por la Gustavo Madero, Venustiano Carranza, el Estado de México, Distrito Federal. Vete y tráemelos. Ellos pueden arrebatar este decreto profético. Ellos pueden arrebatarlo. Ellos lo pueden arrebatar. Ellos lo pueden tomar. Ellos lo pueden arrebatar. Ellos no lo quisieron. Por eso solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo toman y dicen: Señor, me pertenece, es para mí, es para mí. Lo tomo, lo recibo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, 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 aleluya. Arrebátelo, arrebátelo, arrebátelo. Diga conmigo, levante sus manos, diga conmigo: toda clase de decretos proféticos que sean de bendición para mi vida, que me abran las puertas que se habían cerrado, que me abran los cielos de lo sobrenatural, para que pueda caminar en esa bendición, bajo esa línea profética de Pollino. En el nombre de Jesús, la tomo, la recibo, la arrebato en el nombre de Cristo. La hago mía, la tomo para mí, para mi descendencia, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tomo, lo arrebato, me pertenecen en el nombre de Jesucristo. Aleluya,
Aleluya. Oh. Vamos a celebrar las victorias de Jehová. Vamos con guerra profética, con una danza de victoria. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr.